Entonces, buenas noches. La clase de hoy la va a exponer el compañero que nos va a hablar de bases de datos con un enfoque hacia la biología y la bioinformática. Entonces, la palabra al compañero. Ok, muy buenas noches para todos. En este caso, pues, como ven, me tocó a mí solo. Entonces, pues, voy a hablar de un tema que ya es de bastante conocimiento para todos, que nos dieron duro desde el comienzo, inclusive algunos como que, digamos, nos llegó a dar duro en algún momento. Entonces, digamos, más que aprender, más que enseñar alguna cosa, es más como un review, es más como un recorderis para todos en algunas cosas, pues, que en ese momento se nos puede escapar de las bases de datos, y más porque sí que no todos estamos trabajando en eso, y pues es algo que se nos escapa normalmente. Entonces, pues, empezando antes de hablar de las bases de datos, hay que empezar de hablar por archivos, porque pues uno sabe que los archivos es precisamente lo que llevó a que se implementaran las bases de datos. Entonces, pues, obviamente, ¿qué es un archivo? Lo que nosotros conocemos como si fuera un plano, un punto .txt o algo en Word o algo en Excel, toda esa cantidad de cosas, digamos, en los que las empresas, tratando como de que no se les pierda información, lo archivan en los archivos, valga la redundancia. Entonces, digamos, como los componentes de un archivo son los que están aquí en pantalla. Entonces, pues obviamente es hacer de cuenta que esto es como si tuviéramos el cuadrito en Excel. Entonces el campo, pues realmente en eso se relaciona también con las bases de datos en cuanto a los nombres que yo ahorita pues, les voy a decir. Entonces, pues la unidad mínima es el campo, el conjunto de campos relacionados es el registro, como toda la fila en general, lo que involucra una cantidad de campos. El fichero es como por decir la paginita en Excel que trataba sobre un tema, y la carpeta ya como la cantidad de ficheros, digamos, de esas pestañas de Excel que nos hace por sí ya como el archivo completo. Entonces, los archivos, como todos sabemos y como nos explican los profesores en todas las materias, es necesario que toda la información que quiera un ente, que quiera una empresa, no esté solamente ahí quietico, que si llega a pasar algo y que si se dañó el disco duro, se perdió toda la información, o que si necesitan modificar cosas, si necesitan como guardar demasiadas cosas, pues obviamente en un Excel se va a totear. Si necesitan hacer consultas, pues obviamente las fórmulas en algún momento se van a estallar. Entonces, precisamente por eso es que se empezó a implementar las bases de datos. Entonces, en las bases de datos, ¿qué ventajas, qué cosas nos ofrecen en cambio de los archivos? Primero está la modificación dinámica. Como les decía, un archivo uno no lo puede estar modificando así como así, y toca estar por allá, busque con control F o control V, pues dependiendo del lenguaje del teclado, para mirar a ver en dónde está el archivo y ponerse a modificar. Eso realmente pues es una jartera. Y yo sé que inclusive ahorita en empresas que uno dice, no, que empresas que bien, que no sé qué, aún siguen implementando archivos, y pues de hecho uno ve que las siguen como embarrando, siguen cometiendo muchos errores en eso. Y pues de hecho también tengo una empresa en la que trabajé que, a pesar de que trabaja en el área de sistemas y que trabaja muchos años en cosas de soluciones tecnológicas, a pesar de eso como que manejaban en Excel demasiadas cosas. Entonces pues había un bajonazo de luz, la UPS no estaba sirviendo y se les perdió todo el archivo, hubo por allá problemas y todo. Entonces precisamente por eso es lo que se quiere evitar con las bases de datos. Entonces es una modificación dinámica en la cual no importa si uno está en el mismo computador en el cual está alojado localmente, se puede hacer remotamente desde donde uno quiera, ir modificando las cosas. Igualmente lo que es de consultas, es una manera mucho más fácil de buscar, en la cual uno no tiene que buscar un simple registro y ponerse a mirar a ver si todo lo que está en todos los campos de ese registro, a ver si es que le sirven, sino uno puede a través de las consultas ingresar varias cosas como varios filtros, y que a través de esos varios filtros, de esas palabras clave, le arrojen los resultados de una manera mucho más exacta. También en cuanto a los privilegios, es algo que digamos en Access se ha tratado, o se trató más bien de tener en cuenta, pero es algo que al fin y al cabo no ofrece suficiente seguridad, no ofrece los suficientes privilegios para que alguien pueda acceder, para que alguien pueda tener su información guardada como lo quieren. Y pues lo que les hablé al comienzo, lo del acceso remoto, que en donde quiera que usted pueda acceder a una base de datos sin necesidad de estar ahí. Si un jefe necesita estar al tanto de toda la información de la empresa, puede estar en un viaje al otro lado del continente, de todas maneras puedes acceder a todos los archivos de la empresa y mirar cómo va la producción, mirar cómo
todas las demás cosas. Entonces ya, digamos, uno pues uno sabe, pues es una base de datos, pues yo sé, digamos, qué es, a qué se relaciona y todo, pero digamos la relación o el concepto de por sí es este. Las bases de datos son una colección compartida para datos relacionados, diseñadas especialmente para satisfacer las necesidades de un cliente. Puede que no solamente sea en cuanto a datos, sino también tiene que tener en cuenta toda la información financiera, cualquier cantidad de cosas que se necesitan en una empresa y que simplemente no la pueden tener en un archivo plano porque no les va a ofrecer la seguridad que ellos necesitan con información de tan alta seguridad. Dentro de los bases de datos, pues es algo que todos ya hemos manejado y que lo seguimos manejando todo el tiempo, que son los sistemas gestores de base de datos, pues que en inglés es Database Management System. Entonces, pues de por sí un gestor de datos simplemente es un programa que puede acceder a todos los datos, que ofrece lo que ya hemos dicho con anterioridad, lo del acceso remoto, lo de la seguridad, lo de la modificación dinámica, y dentro de los más conocidos y los que más manejamos a diario son estos: el Oracle, el MySQL, el Postgres, el SQL, y eso es un sistema gestor. Las características de esos sistemas gestores son estos: independencia física, independencia lógica, lenguaje de consulta, centralización, consistencia y seguridad. La independencia física, ¿en qué consiste? La independencia física consiste en que no importa en que tengamos, digamos, todos los datos metidos en una base de datos, donde quiera que uno esté los va a poder, digamos, modificar sin necesidad de dañar la aplicación. Es algo como lo que nos habían explicado alguna vez, creo que fue en programación, en la última programación por componentes, lo de baja cohesión, que no importa si uno puede modificar cualquier cosa del programa, lo importante es que el resto no le afecte si cambia una cosita pequeña. Entonces esa es una característica grande de un sistema gestor de base de datos. Si un sistema gestor de base de datos no cumple con alguna de estas, pues no se puede tener como un sistema gestor. La independencia lógica es, digamos, un poco lo contrario a la independencia física. Si la física consistía en que yo puedo modificar algo y la aplicación no se daña, la independencia lógica significa que yo puedo cambiar cualquier cantidad de cosas en la aplicación y mi base de datos no se va a dañar y todos los datos van a seguir almacenados y va a seguir todo absolutamente normal, así yo haga cualquier cantidad de modificaciones dentro de mi aplicación. Los lenguajes de consulta, pues es lo que ya conocemos, lo de SQL, lo de MySQL, todos los lenguajes de programación que podemos usar para poder realizar dichas consultas en cualquiera de estos gestores. La centralización, la consistencia y la seguridad, las tres, digamos, van muy tomadas de la mano, porque se trata de que todos los datos estén bien compenetrados y que pueda ver lo que haya, si se dañó el computador, si pasó algo localmente, que en todo caso eso esté como en cloud, que eso esté en la nube, y que no pueda pasar nada en cuanto a pérdida de archivos o que del acceso con privilegios, con password, con todo eso, digamos, se siga manteniendo de alguna u otra manera. Entonces, tenemos también que hay dos tipos de operaciones sobre las bases de datos. Están las relacionadas con las estructuras, que eso tiene que ver con el Data Definition Language, y el relacionadas con los datos, que es el Data Manipulation Language. ¿En qué consisten estos dos? Las relacionadas con las estructuras consiste en los cambios que uno puede hacer sobre la base de datos de un nivel muy general. ¿En cuanto a qué? En cuanto a cambiar, digamos, cosas de seguridad, cosas de privilegios, cosas a un nivel mucho más global. Y las relacionadas con los datos son ya cosas mucho más específicas. Si uno quiere hacer alguna modificación de datos, si uno quiere hacer alguna migración de datos, consultas, mejor dicho, todo lo que tenga que ver con los datos en sí de manera muy específica, es el DML, y hacerlo de una manera mucho más general, de mucho más global, es el DDL. Los usuarios, los tipos de usuarios, digamos, ya son bastante conocidos. El usuario final es el que al fin y al cabo va a poder consultar, es, digamos, el jefe, es el contador, es el auxiliar de nómina, es cualquier persona dentro de una empresa que puede simplemente consultar la información. Ese es el usuario final. El programador de aplicaciones, pues es el que de por sí se sienta a hacer las consultas, el que se sienta a realizar las bases de datos, el que se sienta a estructurarlas, a ingresarlas y todo ello.
Y el administrador, pues obviamente es el que va a poder, digamos, como tomar el asadón por el mango, es el que va a poder, digamos, manejar un poco a su antojo la base de datos y todos los datos que estén contenidos en ella. Obviamente todos los datos que representen información para una organización se tiene que tener en cuenta que son, digamos, bastante cohesionados todos entre sí y que hay que, digamos, mantenerlos para su funcionamiento. Entonces, esta es la estructura de los datos operativos dentro de una base de datos. Entonces tenemos el ítem básico, que es el elemento acerca del cual se puede pedir una información, el atributo, que es la característica, y la conexión, que es la relación lógica entre ítems. Es algo como lo que uno hablaba de la llave primaria, que si yo tengo un campo y tiene una tabla, y tiene una llave primaria, es porque se relaciona lógicamente con otra tabla. Entonces esa es la conexión. El atributo, pues como ahí dice, son los adjetivos que tiene, digamos, cada tabla. Si uno dice persona, pues los atributos pueden ser el color de ojos, color de cabello, estatura, edad, ese tipo de cosas, y el ítem básico va a ser como tal la persona. Tenemos que la arquitectura de una base de datos, entonces tiene 4 niveles. El nivel de los usuarios, pues ese que ya hemos visto, que es el de usuario final. El nivel externo es más el que maneja como el administrador de la base de datos, entre el nivel externo y el nivel conceptual, porque por sí el administrador no va a poder cambiar código, no va a poder cambiar muchas cosas ya lógicas de la base de datos, sino va a poder acceder a los datos de por sí como un poquito más superficial. Entonces tenemos que en el nivel externo es simplemente lo que el usuario final ve. En el nivel conceptual tenemos que son los datos de las bases de datos y las relaciones entre ellos, lo que les contaba acerca de las llaves primarias, acerca de las relaciones que puede haber, las llaves secundarias. Y el nivel interno ya tiene que ver con la organización física de los datos almacenados ya en la base de datos y dentro del servidor. Entonces tenemos dos tipos de bases de datos, que son los estáticos y los dinámicos. Pues los dinámicos son los que uno puede siempre estar modificando sobre la marcha, por decirlo de alguna manera. Son los que se puede estar metiendo mano a la base de datos, que si, por ejemplo, que si en un colegio un estudiante se fue, o hay que cambiarle de curso, o hay que cambiarle de datos, pues simplemente se puede llegar y acceder a la base de datos de una manera libre y de una manera dinámica. Las bases de datos estáticas es simplemente como tener un cajoncito y ir guardando las cosas que uno después quiere como llegar y mirar algo de ahí, si uno quiere consultar algo, si uno quiere como buscar algo. Digamos, un poco en este ejemplo de las bases de datos estáticas para nosotros, digamos, son cuando vamos a consultar muchas bases de datos de proteínas, muchas bases de datos que tienen que ver con bioinformática, son cosas que, digamos, en un momento las establecieron, las cogieron todas y las guardaron en un cajoncito para que sea simplemente, digamos, como estudio. Que si alguien necesita averiguar algo, si alguien necesita buscar algo, pues que pueda acceder de una manera libre, obviamente sin poder llegar a cambiar. Tenemos estos modelos de bases de datos. Está la jerárquica, está en redes relacionales orientadas a objetos y multidimensionales. Digamos, las primeritas, las que salieron en los años 1600, son las jerárquicas y en red, que tienen que ver las jerárquicas, son algo así como esto que habíamos visto alguna vez en la estructura de datos. Digamos, sale como por decir el nodo papá, por decirlo de alguna manera, y ahí se empieza simplemente a desglosar los demás nodos. Entonces las jerárquicas es simplemente como su nombre le indica, trabajan por jerarquías. Entonces está el primer nodo y ese nodo se desprende en otros nodos y simplemente funciona en estilo de un árbol. Entonces esas son las bases de datos de una manera jerárquica. Los bases de datos en bioinformática, ¿para qué podrías utilizar una base de datos de ese tipo? De los tipos de datos que vimos, ¿para qué se podría utilizar? Pues digamos que en una base de datos de esta se podría sacar, digamos, cuando cada persona tiene como su información de ADN y pues obviamente es algo que no se va a poder modificar,
digamos, cada persona nace única, entonces pues obviamente, digamos, este puede ser lo que el profesor habló alguna vez, que como de una bacteria se empezó a Eso más bien que estás diciendo podría servir para datos de taxonomía. ¿Se acuerdan qué quiere decir taxonomía? es información sobre la clasificación De las especies. Entonces, por ejemplo, para clasificar las especies de seres vivos existentes, como de hecho se hace en especie, género, clase, reino y todo eso, se podría almacenar, y de hecho se hace esta información en una base de datos jerárquica. Si van a INTRES, la parte que dice, entre jQuery, la parte que dice taxonomy, pues digitan un organismo, le sale toda la clasificación. Muy probablemente la base de datos interna del programa es una base de datos de tipo jerárquico. ¿Sí? Entonces, exactamente, algo, digamos que lo que más caracteriza a una base de datos de estilo jerárquico es que, como pueden ver, cada nodo tiene solamente un papá, por decirlo de alguna manera, se desprende solamente de una parte, no puede desprenderse de dos sitios al tiempo. En eso se diferencia con las bases de datos en red. Una base de datos de red, digamos, puede tener un nodo, pero este nodo puede que a la vez comparta información de dos orígenes. Es como si uno pudiera ver en la jerárquica al revés. De acá se puede desprender cualquier cantidad de nodos y así mismo. Entonces, la de red prácticamente cumple la misma función que una jerárquica, pero se diferencia esencialmente en esto. La de red puede, digamos, los componentes de una red, de una base de datos de red, puede heredar directamente de dos nodos, en cambio de la jerárquica no. Eso sí serviría para el ejemplo que hacías. Por ejemplo, secuenciar el genoma de diferentes individuos y pues los individuos entre ellos pueden ser relacionados por relaciones de parentesco y todo eso, y eso se podría almacenar en una base de datos con una estructura de este tipo, donde cada nodo contiene el genoma de un individuo, pero partes del genoma son compartidas con otros individuos de una forma en red, fundamentalmente. ¿Sí? Entonces eso podría servir una base de datos con esta estructura. Bien. Las orientadas a, bueno, las relacionales son las que todos conocemos, que ya ahorita como que voy a hablar un poquito así como más a fondo y también de una manera rápida, por lo que sabemos que ese tema es bastante hondo. Las bases de datos orientadas a objetos son aquellas que al momento de programarlas, que al momento de estructurarlas, tienen que ver con esos paradigmas de objetos, con esos paradigmas de la programación orientada a objetos. Entonces funciona con lo mismo, con herencia, con polimorfismo, con todo lo que nos hablaron por allá como en segundo semestre. Todas tienen que cumplir con este tipo, con esas cositas de los paradigmas. Las multidimensionales son exactamente lo mismo que las relacionales, pero cambian en una cosa, y es que, como la palabra lo dice, son de multidimensión. Entonces, mientras las relacionales, digamos, trabajan de una manera plana, las multidimensionales se usan, por ejemplo, para lo que son los cubos OLAP o con cosas así que son ya como en matrices en tercera dimensión y cosas ya bastante gruesas, hablando de manera de programación. Entonces esas son las bases de datos multidimensionales. Las bases de datos relacionales, como ya sabíamos desde hace mucho tiempo, son las que involucran, las que relacionan, como la misma palabra lo dice, atributos entre diferentes cosas. Entonces es como, por ejemplo, estamos diciendo dentro de la universidad, el ejemplo que siempre ponían en un principio, estamos en la universidad, entonces la universidad tiene tantas facultades y tantas facultades tienen tantas dependencias y las dependencias tienen estudiantes, entonces como que todo se relaciona entre sí. Para eso es que se usan las bases de datos relacionales. Entonces pues quiero ver cómo hablar de, digamos, de conceptos, de características de una base de datos relacional. Digamos que tenemos este ejemplo de una base de datos en la cual tenemos unas columnas, bueno, digamos que sea eso, tenemos acá digamos
que esa es mi tablita de datos y digamos, le voy a poner un nombre, digamos que se llame universidad. Universidad. Entonces, pues como en cualquier base de datos va a tener filas y columnas, que es lo que como uno lo llamaba en Excel, pero uno no lo llamaba por otro nombre, sino mire la fila tal, mire la columna tal y ya. Entonces, estos tienen unos nombres que las filas tienen el nombre de registros y las columnas llevan el nombre de campos. Entonces, esos son como los componentes así de una manera muy por encima de una base de datos, porque pues todos sabemos que una base de datos tiene cualquier cantidad de cosas. Tenemos que, de una manera general, este nombrecito que es el que uno le da a la base de datos, se llama esquema de la tabla. Y de por sí todos los datos que están contenidos dentro de esta base, todos los datos se llaman ocurrencias. Entonces, en una base de datos relacional, esas son las características, esos son como los componentes muy básicos de una base de datos, las ocurrencias que son de por sí los datos, el esquema de la tabla que es de lo que se va a tratar de una manera general, todos los datos que van a estar ahí contenidos, los campos que son las columnas y los registros que son las filas. Entonces pues también como que cabe mencionar, o sea recordar que todos los campos van a tener un mismo tipo de dato, todos comparten el tipo de dato, porque pues si uno lo configura de una manera diferente, pues eso es lo que no le va a funcionar. Si uno tiene acá un entero, o sea, tiene que ser todo entero, todo flotante, o todo un char, todo un string, todos los campos tienen que manejar el mismo tipo, y pues también una base de datos, ya después de normalización, que ahorita también se van a mencionar, ya después de normalizarlos deben de tener su clave primaria, deben tener sus relaciones con las demás tablas. Y en eso tiene que ver la normalización. Entonces, pues como recordamos todos, la normalización se divide en 3 fases. Entonces, en la primera fase donde tenemos toda la información, digamos, regada, cada uno por su lado, entonces simplemente como que sabemos con qué contamos, pero pues no lo hemos clasificado todavía de alguna manera. Entonces, después de esta información, de que tenemos ya la información, tenemos que tratar de mirar que todos los campos cumplan con las exigencias, con los requerimientos que uno necesita. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cantidad de información, pero yo sé que cierta información me sirve para edad, si yo sé que cierta información me sirve para un atributo, ¿sí? O sea, ya después de eso, se trata de condensar todos según los atributos. Que es de por sí lo que uno empieza a poner acá en la base de datos y a llenarla en los registros. Entonces, que acá tengo una persona X, entonces pues tengo un atributo X, un atributo Y, un atributo Z. Entonces, después de tener toda la información regada, cuando llegamos a empezar como a repartir los atributos, es simplemente tratar de llenar los registros, simplemente tratar de llenar los campos, pero tratar de llenar todas las columnas. Ya después de que uno tiene los atributos y de que ya como que empezó a clasificarlos, entonces la etapa que sigue es la de relacionarlos. Es la de relacionar los campos, los atributos entre sí.
Ya después de que yo tengo mi tablita ya llena con toda la información, entonces digamos, si yo sé que esta tabla universidad se relaciona con otra tabla, entonces ahí ya empieza a jugar lo que tiene que ver. Entonces ya después de eso se empieza a jugar con lo que tiene que ver con la relación con otras tablas. Entonces ahí es en donde empieza ya a jugar la llave primaria, donde nosotros recordamos que casi siempre el primer campo es el ID, que es algo como único de cada, registro, y es lo que por sí, si yo tengo en la universidad, si yo tengo en cada persona un ID, entonces yo puedo a través de ese ID, que es esa llave primaria, que en otra tabla se me va a convertir en una llave foránea, poder acceder a información, a consultas, que yo digo, como que esa persona la tengo acá en la universidad, pero a la vez ese registro me va a servir porque se incluye en otra tabla que puede que se llame facultad, puede que se llame clase, puede que se llame de alguna u otra forma. Entonces en eso consiste la normalización y por sí la base de datos relacional. Luego de eso ya tenemos lo que es un poco más en cuanto a la materia, o sea, eso era como un recorderis, como les había dicho, un review así muy por encima de lo que son las bases de datos. Entonces ya digamos hablando un poco de las bases de datos en la bioinformática de una manera mucho más precisa, tenemos unos tipos de bases de datos más exactos. Entonces el primero es el de los nucleótidos. Entonces, ¿qué tienen las bases de datos de los nucleótidos? Cualquier cantidad de secuencias de laboratorio, todo lo que se ha experimentado con nucleótidos, que lo han querido meter como en su cajoncito principal, en su cajoncito específico. Entonces, estas tres bases de datos que tenemos acá son las más, digamos, las más importantes, las más conocidas, en donde se almacena cualquier cantidad de información de los nucleótidos, que son el EMB, el Bank, el DDBJ y el GenBank. El primero es de algo que pues ahorita ya les voy a mostrar la página para que la relacionen en un momentico, que es del Instituto Bioinformático Europeo. Entonces pues esta sigla sale de European Bioinformatic Institute, y ya como les digo ahorita les voy a mostrar la página para que la vean. ¿Cuál es? La de proteínas, que pues como ya sabemos las proteínas son como las secuencias de aminoácidos. Entonces tenemos esas 4 bases de datos que no digo que son las más conocidas, pero son de las más conocidas, digamos por lo general son las que más usan para guardar toda la información de las cadenas de aminoácidos. Entonces dentro de estas bases de datos se desprenden dos tipos, una que es sin revisión y otra que ya con revisión humana mucho más precisa. Entonces tenemos que la suite Pro, la Swiss Pro, esa es de la que se ha hecho con revisión, ya después de varios estudios en los que ya han determinado como que venga, sí, tenemos una cadena de aminoácidos, la estudiaron mucho y dijeron como que ya es tiempo de guardarla en un cajoncito para poderlo usar a futuro, también para que el público general pueda acceder a esa información. La otra, que es el Tremble, la segunda, esa es la que es insuficiente estudio, es insuficiente manipulación. Entonces es lo que digamos es de primera mano todo lo que se tiene, que lo decidieron meter todo y una sola sin el estudio como más a profundidad. Y pues las otras dos ya son bases de datos bastante generales, en la cual pues hay una cantidad de millones de datos, los cuales pues para llegar a estudiar requiere bastantes años, que son la ProSAR y el Protein Data Bank. Tenemos también otro tipo de bases de datos dentro de la bioinformática, que es el de genomas. Entonces, ¿qué es lo que tiene genomas? Pues lo que sabemos ya, digamos, lo de genoma humano, lo de la secuencia de genomas, lo de la secuencia genómica y todas sus anotaciones, se almacenan en esas dos bases de datos que son las principales, que son el Ensemble y el Genome Server. Hay unos proveedores de recursos
que es precisamente de cuáles hablé ahorita, que son esos entes, que son esas organizaciones los cuales se han encargado de almacenar toda esa cualquier cantidad de información, que obviamente ellos no se van a encargar de hacerlo todo, siempre para almacenar datos, para armar una base de datos, para estructurarla de una manera bien estructurada, tienen que trabajar muy de la mano con médicos, con farmacéuticas, tienen que trabajar pues obviamente con los ingenieros bioquímicos, ingenieros de sistemas, o sea, como que todos tienen que trabajar de la mano de por sí para poder llevar a cabo lo de esas bases de datos y para poder hacerlo de una buena manera. Los tres principales proveedores de recursos son el Genomanet, el que ya les había dicho, el European Bioinformatics Institute, y el National Center for Biotechnology Information, que es el NCBI. Entonces, tenemos ahí un poco más de tipos de bases de datos. Uno de esos tipos es de los que el profesor mencionó ahorita, para el ejemplo de una base de datos jerárquica, que es la taxonómica. Pues como el profe ya lo había mencionado, una taxonómica es donde muestra la jerarquía de la información molecular en esas bases de datos, son en las cuales se almacena toda la información sobre la clasificación de los seres vivos, todo lo que tiene que ver con seres vivos, ahí es en donde va metida. Las de proteínas, pues ya les había mencionado también, que tiene que ver con toda la cadena de aminoácidos, las genómicas, con todas las estructuras y con todas las anotaciones genómicas. Los microarrays tienen que ver con resultados obtenidos por medio de arrays, por medio de arreglos, sean vectores, sean matrices, todo lo que tenga que digamos que arrastrarse ese tipo de cosas se mete en una base de datos de microarrays. La mayoría de datos en los que componen microarray tienen que ver con imágenes, casi todos son imágenes. Y acá les voy a mostrar las páginas. Este es el de European Bioinformatics Institute. Entonces acá también uno puede llegar y buscar algún gen, alguna proteína, alguna reacción química. Entonces digamos acá dentro de los ejemplos está el BLAST, queratin, digamos que le damos al de la queratina para que me arroje todos los resultados en cuanto a genética, proteína, etc. Entonces ahí me arroja de una vez todas las secuencias de proteína que tenga que ver con la queratina. También me arroja lo que tiene que ver con los genomas, lo que tiene que ver con los nucleótidos. O sea, como que todos los tipos de datos, todos los tipos de bases de datos están todos encerrados dentro de la misma organización. También manejan estructuras macromoleculares, macromoleculares, pequeñas moléculas, expresión genética, interacciones moleculares, bueno, cualquier cantidad de cosas que tenga que ver con química orgánica y con biología molecular, todo se encuentra acá en esta página, que es de una organización que por sí está situada en Inglaterra, está situada en el Reino Unido. Entonces ahí vemos los procesos biológicos, los procesos moleculares, vemos acá, digamos, el organismo del cual viene la línea taxonómica, digamos como el árbol genético, por decirlo, como el arbolito de donde se desprende jerárquicamente, y ahí se encuentra cualquier cantidad de cosas de lo que uno quiera averiguar. Entonces, como les digo, esto está ubicado en el Reino Unido, por eso UK al final. Y acá, dentro de esta página, hay un link que lo arroja uno a esta página, que es el unipro.org, que de esta página es de donde se desprenden los tipos de bases de datos que les hablaba, que son sobre las proteínas, que son con bastante revisión y bastante estudio por parte de los científicos, y otra que no, que simplemente como que vamos a almacenar todo eso ahí y a tenerlo ahí para que digamos sea de acceso público. Entonces acá está el que les hablaba
el de SwissProt y el del Tremble, los dos que le he dicho que uno es con bastante estudio, bastante revisión y la otra no. Y ahí se puede descargar también cualquier cantidad de cosas que uno necesite. Como todos sabemos, dentro de la minería de datos se necesitan de supercomputadores con superprocesadores, se necesita de cosas bastante compenetradas y demasiado potentes. Entonces hay dos máquinas que se han utilizado a lo largo de los años para la minería de datos enfocada hacia la informática, que es el BlueGen y el otro se llama Redstone. Esas dos super máquinas son las que más se han usado para la minería de datos dentro de lo que dentro de lo que se relaciona con la informática. El BlueGen fue hecho y se empezó a utilizar en el año 2001 y el Redstone se empezó a utilizar en el año 2006. En el BlueGen se dice que alcanza una cantidad de procesamiento de 1.000 millones de operaciones por segundo. Y eso que es como del primerito que se hizo. El segundo se dice que puede alcanzar como el doble de lo que lo hizo el BlueGen, es decir, más o menos 2.000 millones de operaciones por segundo de procesamiento de datos de bioinformática. De este sí se conoce un dato muy preciso y es que costó 90 millones de euros. Un poquito tanto. El resto costó eso. Hay unos datos también que maneja la minería de datos dentro del sector bioinformático, dentro del sector de la biología molecular, que data uno también precisamente del año 2001 y el otro data del año 2006. El del dato 2001, pues ambos factores tienen que ver con lo económico. Entonces, pues, para que uno vea como la cantidad de plata que le han metido al mejoramiento, al desarrollo de la minería de datos, y es que en el 2001 se le invirtieron 12.000 millones de dólares para empezar ya con lo que tiene que ver todo con minería de datos dentro de este sector. Ya después de unos 5 años se puede decir que esa cifra se triplicó aproximadamente a 36.000 millones de dólares. O sea, si en 5 años se triplicó, se puede decir que a esas alturas ya después de 9 años se puede llegar fácilmente a los 100.000 millones de dólares, inclusive cualquier cantidad de plata más, porque pues este sector es algo que se espera que se siga desarrollando y que obviamente siga dejando muy buenos dividendos para la industria farmacéutica y pues en general para el pro de la humanidad, porque pues también lo que se espera es que a través de todos estos bancos de información que se tienen y de todas estas bases de datos, poderlo poner como por obra para el servicio de la humanidad, realmente siempre la plata está presente. Entonces, eso era principalmente como ese review sobre las bases de datos y la aplicación dentro de la bioinformática. Bueno, entonces,
gracias al compañero que les dio una introducción a base de datos y cómo se aplican en la bioinformática. Entonces hacemos 5 minutos de pausa que reviso los proyectos que hacen falta y después seguimos con la otra clase.